Defendamos la libertad con la influencia que tenemos. Dios nos ha dado a cada uno influencia a nuestro alrededor. Puede ser en los medios, puede ser en nuestra familia, puede ser por medio de nuestro trabajo, puede ser en nuestra vecindad, puede ser con nuestros amigos, con nuestros conocidos. Y algo que todos debemos de considerar, valorar, entender, es que Dios quiere que vivamos en libertad. En libertad en todos los niveles, a nivel espiritual, a nivel del alma, a nivel físico, pero también a nivel social, a nivel profesional, a nivel vocacional, a nivel laboral, a nivel como ser humano. Vamos a estar hablando de las distintas categorías en las cuales hoy, en este tiempo que tengo con ustedes, podemos hablar de algo que debemos de ser conscientes. Y es que Dios nos ha llamado a vivir en libertad. A libertad del enemigo, del diablo, a libertad como ser humano, a libertad para prosperar. Y vamos a estar viendo este tema. Y permíteme que te hable claro en este día. En estos días estamos viendo la influencia que está teniendo y el impacto tan grande que nadie esperaba de la película Sonido de Libertad, Sound of Freedom, que ahora mismo está en los Estados Unidos, pronto va a estar en todas partes del mundo y está arrebasando las taquillas, se están llenando aún a pesar de que hay películas de mucho renombre, muy esperadas. Es el Sonido de Libertad, esta película la que está arrasando las taquillas, está llenándose las salas para ver esta película, porque está hablando de las atrocidades, de las aberraciones que están ocurriendo a nivel mundial y que aunque muchos hemos oído, no solamente hemos oído, a nivel personal, no solamente intercedo a nivel espiritual, pero ayudo a nivel económico a ministerios que luchan por esta libertad de estas personas del tráfico de blancas, del tráfico humano para sexo y sobre todo con los niños. Y es hoy en día un mercado de billones de dólares, mucho más que lo que produce la droga. Imagínense lo que está ocurriendo, porque la droga se puede vender, se gasta y ya está, pero con el sexo, con el tráfico de víctimas de esclavos de sexo, la persona puede estar siendo usada de 5 a 10 veces o muchas más veces al día por años. Y lo más horrible es que después de esos años, cuando la persona ya no da más, ni te quiero contar lo que pasa con la venta de órganos de esas personas. Es terrible lo que está pasando, es terrible lo que las personas a nivel de influencia y de poder para hacer algo al respecto saben y no hacen, la cantidad de gente que está involucrada a todos los niveles. Y está más cerca que un par de cuadras o bloques, como se diga en tu país, de tu casa. ¿O a cuántas casas al lado tuyo se está viviendo o por un lado o por el otro este gran problema que comienza con la pornografía? Por la pornografía que cada vez está siendo más introducida a los niños con sus teléfonos, con sus tabletas, que los padres no se dan cuenta de lo que están viendo y cada vez más se ven niños de hasta de 9 años proyectando imágenes de ellos mismos con poca ropa o desnudos, con niños de 9 años por los contactos que están teniendo por medio de sus teléfonos, de sus tabletas o de sus computadoras.
Despertemos, despertemos para saber lo que está ocurriendo. Y esta película está trayendo a la luz lo que está ocurriendo y que todos nosotros podemos hacer algo al respecto. Por eso yo titulé este tema, Defendamos la libertad con la influencia que tenemos. Todos podemos hacer algo. Yo lo estoy haciendo ahora mismo con la plataforma que Dios me ha dado de influencia. Déjame decirte que hay diferentes tipos de esclavitud y diferentes tipos de limitaciones que tú y yo cada vez está siendo más clara que por fuerzas externas, una libertad que Dios te ha dado, cada vez se quiere controlar más y la quieren limitar más. Entonces, hay distintos tipos de limitaciones y de esclavitud. Déjame comenzar por la primera, que es la libertad espiritual que Dios quiere dar a cada ser humano. Por eso, dice la Biblia en 1 Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, que todos los hombres alcancen esa libertad espiritual que Jesús pagó en la cruz hace 2000 años para que cada persona que en él crea reciba la reconciliación con Dios, tenga la potestad o el derecho de ser hijo de Dios, pero sea libre del poder del diablo. Eso es lo que Dios quiere para cada ser humano. Jesús pagó el precio en la cruz para que creyendo, Dios nos da la libertad hasta para escoger amarle. No hay mayor prueba de amor que cuando alguien da libertad a la otra persona. Y Dios, cuando creó al hombre, al ser humano en el Edén, creó la elección para que pudiera el hombre no ser un robot para hacer todo lo que Dios le decía, ni no tener opciones, porque entonces estás obligado. No, le dio opciones para que tuviera la libertad de elegir si quería amar a Dios o no lo quería hacer. Hoy en día, cada ser humano tiene la libertad para servir a Dios o no hacerlo. Pero le dio la elección, le dio el poder de poder elegir. Desde el principio, Dios nos creó con libre albedrío, con la opción de poder elegir lo que queremos hacer. Y tú y yo, quizás en el pasado nos hemos preguntado, pero Señor, si tú existes, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Porque Dios nos dio la opción de que pudiéramos elegir lo que queremos hablar. Tú y yo hemos metido la pata muchas veces. Hemos dicho cosas que nos hemos arrepentido. Hemos hecho cosas que nos hemos arrepentido. Porque tú y yo también tenemos la libertad para hacer, para hablar, para pensar, para hacer. Porque Dios nos ha dado ese libre albedrío. Por eso hay gente que lo usa para bien y hay gente que lo usa para mal. Yo espero que tú seas de los que lo eligen para bien. Pero hay mucha gente que lo usa para mal y eso no lo podemos permitir, ni nos lo podemos callar. ¿Por qué? Porque cuando hay un abuso de otras personas que no se pueden defender a sí mismas, nosotros, los que podemos, tenemos que usar las herramientas que Dios nos ha dado, la influencia que Dios nos ha dado, las metodologías que podemos usar y las estrategias que Dios nos quiere dar para producir un cambio, para hacer un stop a lo que está pasando. Entonces, primeramente, la libertad que Dios quiere dar a cada ser humano es la libertad espiritual de libertad del diablo. Dios desea que cada persona viva con esa libertad espiritual que Él proveyó en la cruz para que creyendo en Él la podamos recibir y la podamos experimentar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y eso tiene distintas dimensiones para que tú puedas ser tú, para que tú no dependas de la opinión de otros, no seas esclavo a lo que otros quieren de ti, sino que tú puedas ser tú mismo de acuerdo a lo que Dios dice de ti. Amén. Entonces tiene muchas dimensiones esa libertad espiritual.
almática, aún de cuerpo, Dios te quiere dar la sanidad y hacer milagros para que aún en tu propio cuerpo vivas en esa libertad. Por eso Jesús se llevó en la cruz no solamente nuestros pecados, pero también nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Por sus llagas somos curados. Dios nos da sanidad. Jesús nos lo revela cuando en su primer sermón, lo encontramos en Lucas 4, cuando habla las escrituras, dice la unción de Dios está sobre mí. ¿Para qué? Y empieza a enumerar y para sanar a los quebrantados de corazón, para traer libertad a los presos y a los cautivos. Wow, wow, wow. Dios se interesa en tu estado, en tu bienestar espiritual, emocional y físico. Pero hay otro tipo de libertades, que hay personas que cuentan con ella y hay personas que hoy en día no cuentan con ella. Y es la libertad como ser humano. ¿Sabías que hoy en día hay más personas viviendo en esclavitud que en toda la historia de la humanidad? ¿Sabías eso? ¿Sabías que eso es algo muy real en los países, en las naciones, que aún en el siglo XXI hay gente que vive con mucha limitación o hasta el punto de vivir en esclavitud? ¿De no poder elegir lo que quiere hacer con su vida? ¿De no poder prosperar según el esfuerzo de su trabajo? ¿De no poder usar las finanzas de la manera que uno quiere, porque hay otros que determinan lo que puede o no puede hacer? Tú y yo cada vez lo estamos experimentando en nuestras naciones, a todos los niveles. Y luego vamos a hablar de eso. Y quizás tú tienes esa libertad, pero quiero decirte que no es así en todos lados. El pueblo de Israel lo vivió. Vivió la esclavitud, vivió lo que es no poder elegir lo que quiere hacer cada día. Vivió lo que es trabajar y no tener ganancia ninguna, solamente techo y comida. No importaba lo que se esforzaba para luego vivir del fruto del esfuerzo de sus manos, como la promesa que Dios le dio al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto y le dijo, te introduzco la tierra prometida y ahí de acuerdo a lo que sembraras, eso recogerás. ¡Wow! Ya no está en manos de otro, está en las manos de uno, de su esfuerzo, de su sacrificio. El pueblo de Israel lo vivió. Y Dios escuchó el clamor del pueblo. Y llamó a Moisés y le dijo, he escuchado el clamor del pueblo y por eso te levanto a ti para que liberes al pueblo de Israel de Egipto. Y Dios usó a Moisés en ese tiempo para liberar al pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Hoy en día y a lo largo de la historia hay muchos hombres y mujeres que Dios ha levantado para traer libertad. Libertad de esclavitud, libertad de limitaciones, gente que ha dado su vida, no solamente gente de influencia, sino gente que dio su vida, que peleó, que murió en la batalla, que eso hizo mucho daño a sus familias y pagaron un precio muy alto. ¿Para qué? Para proveer la libertad a esas personas que vivían en esclavitud. Tú habrás visto en películas cuando hasta los mismos pastores estaban predicando y luego se abrían su túnica, que en aquel entonces se usaba para predicar, y abrían su túnica y estaban vestidos de soldados por debajo. ¿Por qué? Porque decían, tenemos que luchar por la libertad. A nivel espiritual, pero también a nivel natural. Y tú también puedes luchar. Quizás tú dices, pero es que yo no soy un presidente de un país, es que yo no estoy en el Congreso, no estoy en el Senado, no estoy en la Cámara. No importa. Dios te ha dado alguna influencia. Úsala. Yo la estoy usando ahora mismo. Usa esa influencia que tú tienes, primero a nivel espiritual, en intercesión de lo que está pasando, en esclavitud y en sexo, de tráfico humano y de niños a nivel mundial.
Ofrendemos, usa tu dinero para ofrendar, apoyar a ministerios que están dando su vida para liberar a otros. Yo lo estoy haciendo por años. Número 3, usa tu influencia. Abre la boca, compártelo con los demás. De que cada uno podemos valorar y defender y luchar para que los que viven en esclavitud o en algún tipo de limitación puedan vivir en libertad. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? En Isaías 58:6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, dice Dios, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¡Wow! A veces creemos que servir a Dios es algo vertical. Yo y Dios, yo amo a Dios, yo busco a Dios, yo alabo a Dios, yo adoro a Dios y luego también ayuno, me consagro a Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia no, Dios no está interesado, como dice en Isaías 61, en Isaías capítulo 1, en la sangre, en los sacrificios, si no lo hacen de corazón, decía al pueblo de Israel. Porque los sacrificios simplemente eran un símbolo de lo que Jesucristo iba a hacer en la cruz. Y Dios mismo dice, yo no estoy interesado en eso. Estoy interesado en un arrepentimiento de corazón. Y aquí está diciendo, en Isaías otra vez, está diciendo, Dios no está deseando que pases hambre. Claro que el ayuno es una búsqueda de consagración a Dios para alinear nuestros pensamientos, nuestra voluntad, todo de acuerdo a su voluntad. Y uno lo hace de manera voluntaria. Y sí, lo practicamos como cristianos. Pero dice, ¿qué es el verdadero ayuno? El verdadero ayuno que yo escogí, dice Dios, es desatar las ligaduras de impiedad. ¿Hay impiedad? ¿Está ocurriendo impiedad? La pregunta es, ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Qué estás haciendo tú mismo al respecto? Es soltar las cargas de opresión. ¿Qué estamos haciendo al respecto? ¿Sabemos y no hacemos nada? Es dejar ir libres a los quebrantados, a romper todo yugo de todo tipo, de abuso, de control, de esclavitud. ¿Y qué pasa con esos niños? ¿Qué pasa con esa trata de blancas, tráfico humano de sexo y sobre todo de niños? ¿Qué pasa si eso ocurre? Como la mayoría de la gente, de los papás a los cuales les ha ocurrido. Todos dicen, yo nunca me hubiera imaginado que hubiera ocurrido con mis hijos. Y no importa si eres de nivel social bajo o eres alto, donde pueden agarran. Qué tristeza ir a tu cuarto y que esa cama esté vacía. Qué horrible sería que fuera tu propia hija, tu propio hijo, tu sobrino, tu hermana, tu hermano, el hijo de tu mejor amigo. No pensemos en alguien lejos, pensemos en individuos que están sufriendo, que nunca lo buscaron, que sus papás fueron engañados o que se los robaron en la calle. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer nada? ¿Podemos orar? ¿Podemos ofrendar a ministerios que están luchando y dando su vida, arriesgando su vida y dejando sus familias para liberar a estos niños y a mujeres y hombres que viven en esclavitud? Y podemos usar nuestra influencia. Usemos nuestra influencia. Porque como seres humanos Dios nos ha creado a su imagen y semejanza para que vivamos en bienestar, para que vivamos en vida y vida en abundancia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Usa la influencia que Dios te ha dado. Yo uso la influencia que Dios me ha dado. Número 3, la primera libertad que les estoy hablando hoy es la espiritual. La segunda es como ser humano. Déjame decirte la tercera, esa libertad de expresión y religión que Dios desea que tengamos. Dios desea que tú vivas en libertad,
Y quizás tú dices, yo vivo en libertad. ¿Sabes que en muchos lugares no se vive así? ¿Tú sabes que en muchos lugares los cristianos tienen que ocultarse, que sufren? Debemos de orar por ellos. Debemos de ofrendar para ayudarles a ellos. Debemos de hacer algo al respecto. ¿Sabes que los Estados Unidos en realidad comenzó por eso? Gente buscando nuevas tierras, donde pudieran huir en Europa. Cuando había otro rey, el rey, según la religión de ese rey, toda la nación tenía que servir a esa religión. Había una imposición de religión. No había libertad religiosa. La gente era perseguida. Por eso, de esa manera comenzó los Estados Unidos, buscando esa libertad de religión, de expresión. ¿Qué está pasando hoy en día? Cada vez la quieren cortar, cada vez la quieren limitar. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacer algo al respecto. Porque Dios nos quiere dar libertad espiritual, libertad como ser humano, pero también libertad de religión y de expresión. ¿Cierto? A base de eso, a base de esta libertad, se instituyó la Constitución. La Constitución de los Estados Unidos es para traer libertad al ciudadano, libertad al ser humano. Libertad de religión, libertad de expresión. Incluso se separaron los poderes para que no ocurriera lo que ocurría en Europa. Todo bajo el rey, y el rey podía hacer todo lo que quisiera a nivel religioso, a nivel judicial, a nivel de todo. Aquí no. Aquí en los Estados Unidos, en la Constitución se separaron los poderes para que una persona no pudiera tener todo el poder y controlar y esclavizar al ciudadano. Tenemos que luchar por eso. Tenemos que luchar por la libertad que Dios desea que vivamos. Y si la tenemos, tenemos que luchar por aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos. ¿Qué nos dicen las epístolas acerca de lo que es la verdadera religión? La verdadera religión es ayudar a aquel que no puede ayudarse a sí mismo. Es hacer algo con la influencia que sí tenemos. Hoy te quiero dejar algo en tu corazón. Primeramente, que la libertad es un derecho que Dios nos ha dado, para que no estemos bajo el poder de otro ser humano. Pero por otro lado, y eso se agarraron para defenderse, pero por otro lado, hoy en día, la libertad es un lujo, que la tenemos que valorar, que la tenemos que defender y que tenemos que luchar por ella. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primeramente oremos para que Dios levante hombres y mujeres como Dios está haciendo y usándolos con sus dones, con su talento. Sonido de Libertad, Sound of Freedom, es una película que es un medio que Dios está usando para crear un movimiento en toda la tierra que no viene por el gobierno, viene por los medios y las artes. Y Dios lo está usando. ¿En qué sector de la sociedad Dios te ha dado influencia? Usa los dones que Dios te ha dado. ¿Para qué? Para proclamar esta libertad, para traer conciencia a la gente de que debemos de luchar por aquellos que no pueden luchar por ellos mismos. Oremos primeramente para que Dios levante hombres y mujeres lo suficientemente valientes para arriesgar su vida, para luchar por lo que Dios desea que el ser humano experimente y viva. Amén. Número 2, cada uno de nosotros podemos ofrendar. Ofrendemos también a ministerios que luchen por la libertad. Y si tú dices, Candice, que yo no sé qué ministerio se dedica a eso, escríbeme por privado, yo te voy a dar ministerios reconocidos a nivel mundial para que ellos vivan en libertad. Ministerios que pelean que luchan
para liberar de la esclavitud a los seres humanos, o para liberar a los que están en tráfico de sexo, pero también que traen esa libertad de limitaciones que muchos se encuentran bajo ella. Tú puedes orar, tú puedes ofrendar a gente que se dedica a eso, pero también tú puedes usar tu influencia con lo que Dios te ha dado, de la manera que Dios te ha dado. Y yo quiero orar ahora por ti para que Dios te dé creatividad de cómo puedes tú usar esa influencia. ¿Para qué? Para que defiendas, para que veles por la libertad que Dios desea que cada ser humano puede experimentar. ¿Me dejas orar por ti? Padre, yo oro ahora por cada persona que está escuchando mi voz. Y cuando ellos lo compartan con otras personas, Padre, para que ellos puedan ver una estrategia divina que tú les quieres dar para proclamar el derecho de la libertad del ser humano. Padre, yo te pido por cada uno de ellos, te pido que levantes en ellos ese deseo de justicia, ese deseo de traer justicia a la tierra, de romper con la impiedad, con romper con estas aberracidades que están ocurriendo, Señor, esas tragedias tan grandes que están ocurriendo a seres humanos que nunca lo buscaron. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dale luz, dale entendimiento, dale esa valentía y, Señor, que puedan usar esa autoridad e influencia que tú les has dado para marcar la diferencia, para hacer un stop a lo que está ocurriendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendícelos, mi Dios. Ayúdales, Dios. Dales de tu favor y de tu gracia para poder lograrlo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.